En el vídeo de hoy he creado la ruleta que decidirá el cambio de los protagonistas de la Universidad Beacon. Tenemos 5 opciones y la suerte decidirá. ¿Te imaginas cómo sería Amber si fuera un chico? ¿O cómo se vería siendo un bebé? Te aseguro que te vas a quedar sin palabras al ver la versión de Amber de mascota. ¡Es adorable! Así que dale a like a este vídeo y escribe Avatar World en comentarios si es tu juego favorito. ¡Empezamos! Aquí tenemos a Chase, Joy, Amber y Lexi. Quiero que me escribáis en comentarios quién es vuestro personaje de la Universidad Beacon favorito. Ya están los 4 preparados para someterse a el cambio que decida nuestra famosa ruleta. Esta ruleta tiene 5 casillas. En la casilla que caiga la ruleta después de hacerla girar, determinará el cambio físico que le haremos a nuestro personaje. Dale a like a este vídeo si estás deseando verlo. La primera elegida de esta nueva serie va a ser Amber. Es la favorita de muchos de vosotros. Así que va a enfrentarse a la ruleta. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Vamos a hacer el primer lanzamiento de la ruleta para ver qué versión de Amber tenemos que crear. Quiero que escribas en comentarios qué versión te gustaría ver. ¿Que fuera un chico? ¿Que fuera un bebé? ¿Que fuera una mascota? O tal vez ver la versión de Amber con 90 años. Para que funcione la ruleta, tenéis que escribir todos en comentarios la palabra Amber y darle a like a este vídeo. En 3, 2, 1... ¡Y ahí está! ¡Todo guapo! ¡Fijaos cómo gira! ¿En qué opción caerá en esta primera tirada? ¡Ojo! ¡Sí! ¡Lo tenemos! La primera opción va a ser transformar a Amber en su versión de chico. Estoy deseando ver cómo se vería Amber si fuera un chico. ¡Vamos al creador de personajes! El reto que tenemos es crear a Amber si fuera un chico. Así que lo primero que necesito es que me escribáis cómo se llamaría Amber si fuera un chico. Mientras tanto, voy a escoger el tono de piel de Amber. Aquí tenemos los ojos de Amber, pero como veis, vamos a buscar una versión que no tenga el maquillaje en las pestañas. Estos de aquí son perfectos para la versión masculina de Amber. Las cejas sí que vamos a utilizar las mismas, que son estas de aquí, en el mismo color amarillo que tiene Amber. Recordad que tenemos que ponerle nombre a esta versión de chico de Amber. Y no vale llamarle Ambor. Vamos ahora con la boca. Y como Amber tiene una cara muy dulce, vamos a ponerle esta sonrisa a la versión masculina. Vamos ahora con las pequitas que tiene Amber en la cara y su versión masculina también las tiene. Las encontramos justo abajo del todo, estas de aquí. Vamos ahora con una de las partes más importantes y es el cabello. Necesitamos un cabello que quede perfecto para la versión de Amber masculina. Lo primero, vamos a escoger el color de pelo, que es justo este de aquí. Y como veis, yo tengo
todos los nuevos paquetes de cada uno de los personajes de los Beacon University. Son increíbles y si tú también los quieres, dale a like a este vídeo y comenta la palabra Avatar World. Como os decía, tengo todos los paquetes de pago disponibles en mi cuenta y podría utilizar uno de estos peinados todo guapos para la versión de Amber masculina. Pero lo que quiero es que sea totalmente gratuito para que vosotros podáis crear esta versión en vuestro mundo de Avatar World. Así que nos vamos directos a la peluquería masculina de Hype Plaza. Fijaos, es súper sencillo. Vamos a utilizar esta máquina de cortar el cabello y el peinado perfecto para la versión masculina de Amber va a ser este de aquí. ¿Qué os parece? ¡Me encanta! Recordad que tenemos que ponerle nombre a este chico. Llega el momento del vestuario. Y de vuelta al creador de personajes, vamos a ponerle primero esta camisa con la corbata amarilla como lleva Amber. Vamos ahora con los pantalones y Amber lleva esta falda, pero su versión masculina va a llevar este pantalón. Tendrán los mismos calcetines, aunque no se van a ver. Y vamos ahora con los mismos zapatos para la versión masculina de Amber. Tan solo nos falta la chaqueta americana de la Universidad Beacon y como veis, acabamos de crear a la versión masculina de Amber. Quiero que la puntúes del 1 al 10 y me escribas en comentarios qué nombre le ponemos a este personaje. ¡Todo guapo! ¡Aquí lo tenemos! Hemos creado la versión masculina de Amber. ¿Qué me decís? ¿Se parecen o no? Si se parecen, escribid sí en comentarios. Me encanta que la ruleta decida las versiones que vamos a crear de Amber. Es momento de hacerla girar de nuevo para ver cuál es la próxima transformación de Amber. Así que, ¿todos preparados? Como sabéis, la ruleta funciona si le dais a like y comentáis la palabra Amber en comentarios. Así que 3, 2, 1, ¡a girar! En la tirada anterior nos ha salido que Amber tenía que transformarse en un chico. ¿Qué nos deparará ahora la ruleta? ¡Ojo! ¡Está frenando! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Acaba de salir que tenemos que crear la versión en mascota de Amber. ¡Todo guapo! ¡Esto sí que no me lo pierdo! Si estás deseando ver cómo se vería a nuestra querida Amber si fuera una mascota, dale a like, porque vamos al creador de mascotas. Pero antes voy a comprar todas las mascotas que existen en Avatar World para elegir cuál se parece más a Amber. Oye, tengo que crear una nueva casilla que sea crear a Amber en caballo. ¡Todo guapo! Ya estamos en el creador de mascotas y tenemos que decidir si la versión mascota de Amber es un perro, un caballo o un gato. Lo vais a decidir vosotros, así que escribid perro, caballo o gato para ver qué mascota se parece más a Amber. Veo que la mayoría de vosotros estáis escribiendo perro, así que dentro de las opciones de perrito tenemos que decidir
cuál encajaría mejor con ámbar. Y amigas, amigos, yo lo tengo claro. La versión que más se parece a ámbar es esta de aquí, porque estas orejitas tan largas se parecen al cabello que tiene ámbar. Solo falta ver si podemos ponerle el mismo color de cabello que tiene ámbar. Tenemos la versión de adulto o de bebé. Vamos a escoger la de adulto para que se vea más en el juego. Y es el momento de escoger el pelaje. Y fijaos que este rubio de aquí es perfecto a juego con el cabello de ámbar. Vamos ahora a escoger el tipo de manchas que tiene la versión en mascota de ámbar. Vamos a elegir uno que no tenga manchas negras, porque así podemos personalizar al completo los colores. Fijaos, ¿veis? Así tenemos el color rubio de ámbar y encaja perfectamente. Vamos ahora con los ojos y necesitamos unos que tengan un tono rojizo como el que tiene ámbar. Estos de aquí son perfectos. Y para las cejas, fijaos que estas más finitas son ideales. ¿Qué os parece si las ponemos un poquito más claras para que haya contraste? Ahora solo necesitamos escoger la boca perfecta para nuestra mascota que se parece a ámbar y es esta de aquí. Quiero que me escribas en comentarios si tienes mascotas. Ponme, Juanvi, tengo un perro, o Juanvi, tengo un gato y un pez. Para completar la mascota de ámbar necesitamos esta llave que hay detrás del mapa de la clase de la escuela. ¡Madre mía! ¡Menudo desastre! Con la llave nos dirigimos a la tienda de mascotas. Y así abrimos esta cerradura para ponerle este precioso vestidito y este collar de fresas a juego con el uniforme de Beacon. Y aquí las tenemos, la versión mascota de ámbar. Ponme en comentarios si se parecen. Y por cierto, todavía no le hemos puesto nombre. Escribidme en comentarios cómo os gustaría que se llamara la mascota de ámbar. Toma, chiquitina, aquí tienes. La ruleta ha decidido que creemos a la versión en chico de ámbar, a la versión en mascota de ámbar, y es momento de girar de nuevo la ruleta. ¿Qué opción saldrá ahora? Como sabéis, para que funcione hay que darle like al vídeo y comentar la palabra ámbar en 3, 2, 1... ¡Ahí va! La ruleta gira y gira y estoy deseando saber en qué emoji se va a parar. ¡Ojo! ¡Que está frenando! ¡Vamos! ¡La opción que quería! ¡Ha salido! La opción de crear a ámbar de bebé. Estoy deseando ver el resultado. ¡Vamos al creador de personajes! Crear a Baby Ámbar va a ser súper divertido. Lo primero, vamos a reducir el tamaño hasta infante. No creamos a la Ámbar recién nacida porque tiene muy pocas opciones. Pero la de infante nos va a dar mucho juego. Comenzamos primero con el tono de piel de ámbar, que es este de aquí. Vamos ahora con los ojos y fijaos que aquí no tenemos la opción de los nuevos ojos de los Beacon University, pero estos ojitos de aquí son súper monos. Los ponemos en el tono de ámbar y vamos a buscar las cejas que mejor encajen con la versión bebé de ámbar, que son estas de aquí. Le cambiamos el color
a el tono rubio de Amber. Vamos ahora con la boquita, que es súper mona. Esta de aquí, que se le ven los dientecitos, es perfecta. Vamos a ponerle también las pequitas que tiene Amber en la cara. Y es momento de escoger el peinado. Quiero que me escribas en comentarios si tienes hermanos pequeños. Fijaos, para la versión de Amber de bebé podríamos colocarle unas coletas, pero Amber tiene el pelo suelto y como todavía no le ha crecido, vamos a colocarle este peinado de aquí en el color rubio que le caracteriza a Amber. Y llega el momento de escoger una ropita que se parezca al uniforme de los Beacon University. Vamos a utilizar esta camiseta roja y dorada que es perfecta. Ahora el pantalón, vamos a escoger este de aquí en el mismo tono de rojo. Fijaos en estos calcetines que también son perfectos. Y ahora los zapatos utilizaremos los primeros, pero en color negro, como los que lleva Amber en la universidad. Fijaos, tengo un montón de paquetes de pago con ropa exclusiva de bebés. Esta camiseta de aquí sería perfecta para la Baby Amber universitaria. Pero como quiero que sea todo totalmente gratuita, con este outfit hemos terminado a Baby Amber. Quiero que la puntúes del 1 al 10 en comentarios y te suscribas al canal de Juanvi Gameplays si te está encantando este vídeo. Pero bueno, aquí está Baby Amber, fijaos cómo saluda. ¡Madre mía! Crear las versiones de Amber es como si hubiéramos creado a la familia de Amber en el futuro. Aquí su marido, aquí su hija y aquí su mascota. Y ahora, amigas y amigos, la pregunta más importante del vídeo. ¿Te imaginas cómo se vería Chase si fuera una chica? ¿O cómo se vería siendo un bebé? Y tendrás que estar súper atento porque la ruleta de hoy trae una transformación sorpresa. Lo nunca antes visto. Y hoy es el turno de nuestro querido Chase. Sé que también es el favorito de muchos de vosotros. Quiero que me escribas en comentarios cuál es tu personaje favorito de los Beacon University. Ya estamos con nuestro buen amigo Chase, que está súper emocionado por hacer la primera tirada en la ruleta. En esta primera tirada, ¿convertiremos a Chase en una chica? ¿En un bebé? ¿Quizá en una mascota? ¿O caerá en el interrogante secreto con una transformación nunca antes vista? Escribid en comentarios cuál es la transformación que os gustaría ver de Chase. Como muchos sabréis, para que funcione esta ruleta tenéis que darle a like al vídeo y escribir el nombre de Chase en comentarios. En 3, 2, 1... ¡Fíjate, Chase! ¡Esto comienza a girar! Estoy deseando saber en qué casilla cae. Esto sigue girando. ¡Ojo! Cada vez más lento. ¡Sí! ¡Vamos! La opción que quería ver. La ruleta ha frenado en el símbolo femenino. Y eso quiere decir que es hora de crear a Chase en su versión de chica. Así que vamos al creador de personajes. Ya tengo los espacios preparados para las diferentes versiones de Chase.
Así que lo primero que vamos a hacer es escoger el tono de piel de Chase. Es justo este de aquí. Vamos ahora con los ojos y fijaos porque los ojos de Chase son estos de aquí. Marcamos su mismo color de ojos y ahora, como queremos que se parezca lo máximo posible, vamos a marcar esta opción que son los mismos ojos pero con maquillaje. El siguiente punto son las cejas y no lo tendremos tan sencillo. Como veis, estas son las cejas de Chase, pero las vamos a cambiar para su versión femenina. Quiero que me escribas en comentarios cómo se llamaría Chase si fuera una chica. Ya lo tengo decidido, las cejas para la versión femenina de Chase van a ser estas de aquí. Vamos ahora con la boca y Chase, que tiene siempre una gran sonrisa, vamos a escoger ahora una opción con la boca maquillada para la versión femenina de Chase. Así que esta de aquí es perfecta. Como veis, a la versión masculina de Chase le está empezando a salir barba, pero nosotros vamos a cambiarlo por un colorete en la versión femenina. Que recordad que tenéis que escribir en comentarios cómo os gustaría que se llamara la versión femenina de Chase. Y no vale Chaser, que os conozco. El siguiente punto es el peinado. Actualmente este es el peinado de Chase, en este color de pelo. Y vamos a cambiárselo a una versión más femenina. Estoy dudando en cuál de estos peinados le quedaría mejor a Chase. Pero sin duda, el mejor peinado para Chase lo encontramos en la peluquería femenina de Hype Plaza. Y todos preparados porque llega el tremendo cambio de look. Vamos a escoger el primer peinado y todos preparados porque aquí tenemos el peinado de Chase en versión femenina. Vamos a ponerle la parte trasera del mismo color, que lo tiene blanco. Ya veréis cómo esta versión de Chase femenina os va a encantar. Comenzamos con la vestimenta. Lo primero y súper indispensable es colocarle la misma gorra que tiene Chase, esta de aquí. Fijaos lo bien que le queda. Vamos ahora con la ropa. Chase tiene esta camiseta y fijaos que yo tengo todos los paquetes con la ropa premium de los personajes de la Beacon University. Esta camiseta es perfecta para la versión femenina de Chase, pero como quiero que todos desde casa podáis crear a la versión femenina de Chase, vamos a utilizar esta camiseta de tirantes en color rojo. Y sobre ella, fijaos que Chase lleva la americana de la Beacon University, pero le ha colocado debajo una chaqueta con capucha. Como veis, es la misma, pero con una chaqueta debajo. Me está encantando crear a la versión femenina de Chase. Recordad que todavía no tiene nombre, así que escribid cómo os gustaría que se llamara esta versión de Chase femenina en comentarios. El siguiente paso son los pantalones. Y estos no le quedan nada mal, pero fijaos que en este caso vamos a utilizar la falda que llevan las chicas en la Universidad Beacon. Vamos ahora con los zapatos y en este caso vamos a colocarle los mismos zapatos, pero atención porque vamos a colocarle unas medias a juego con la falda
para tener terminada a la versión femenina de Chase. Quiero que me escribas en comentarios si se parece a el Chase chico y es tu turno porque hay que puntuar del 1 al 10 qué te parece la versión en chica de Chase. ¡Fijaos! ¡Aquí la tenemos! ¡La versión femenina de Chase! ¡Ay, la leche! ¡Que parece que Chase se ha enamorado! Pero ojo, que todavía no tiene nombre. No se la puedo presentar a Chase. Tenéis que escribir el nombre de esta versión femenina de Chase en comentarios. Y vamos ahora con la siguiente tirada que decidirá la nueva transformación de Chase. Esto está siendo súper divertido. Ya sabéis que para que funcione la ruleta tenéis que darle a like al vídeo y comentar la palabra Chase. Vamos con esa segunda tirada en 3, 2, 1... ¡Ojo! ¡Que comienza a girar! ¡Me encanta esta nueva serie! Si a ti también te gusta, dale like al vídeo. ¡Fijaos! ¡Ya está frenando! ¡Sí, sí, sí! ¡La versión de Chase de mascota! ¡Vamos al creador de mascotas! Para crear a la versión mascota de Chase, es súper importante decidir si queremos que sea un perro, un caballo o un gato. Quiero que me escribas en comentarios si prefieres que sea un perro, un caballo o un gato. Yo creo que la mejor versión para Chase va a ser un perro porque Amber también es un perrito y como se gustan, pues así son de la misma raza. Y si quieres que en la ruleta de Joy la cree como un caballo y a Lexi como un gatito, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal de Juanvi Gameplays para no perderte futuras transformaciones de la ruleta. Y para mí, la opción perfecta para el Chase de mascota es esta de aquí. Voy a comprarla por vosotros, pero antes quiero que me digáis cuántas monedas de Avatar World tenéis. A mí me quedan 5.787. Voy a gastar 300 en este paquete para crear a Chase mascota. Y si necesitas alguna moneda, ponme en comentarios. Juanvi, necesito 300 monedas de Avatar World. En el apartado de diferentes razas de perro encontramos la versión que queremos para Chase. Entre adulto y mini vamos a escoger adulto porque el mini es tremendamente mini y casi no se ve en la pantalla. Así que esta versión es perfecta. Vamos ahora con el tono de pelaje. Y fijaos, porque voy a escoger un tono claro y os explico por qué. En la siguiente sección, donde se ven las diferentes manchas de este perro, vamos a escoger este de aquí. Y aquí sí que escogemos el color marrón del cabello de Chase. El siguiente paso son los ojos. Y es súper importante seleccionar el mismo color de ojos que tiene Chase, para que se parezca lo máximo posible. Vamos ahora con las cejas, y aquí lo tenemos súper fácil. Vamos a escoger estas de aquí, que son súper parecidas a las que tiene Chase. Ahora solo tenemos que escoger el mismo marrón del cabello de Chase. Y como Chase es un tío sonriente, vamos a escoger esta boquita de aquí. Y así hemos creado a la versión en mascota de Chase. Escribidme en comentarios si tenéis mascotas. Por ejemplo, el otro día leí que un suscriptor tiene un camaleón. Ponme, Juanvi, tengo un perro y un gato. O Juanvi, tengo una jirafa en casa.
Y ahora no podemos irnos sin antes puntuar del 1 al 10 esta versión perrito de Chase, que todavía no tiene nombre. Ahora tenemos que ir a la tienda de mascotas. Y es que aquí vamos a completar el outfit perfecto para el Chase mascota. Vamos a colocarle esta cabeza de conejo. Que no, que es broma. Esto no le pega a Chase. Como no he encontrado ninguna gorra para perros, voy a darle esta hamburguesa. ¡Y aquí los tenemos! Fijaos qué bien se llevan Chase y Chase mascota. Si es que tienen los mismos ojos y las mismas cejas. Quiero que me escribas en comentarios cómo llamarías a la Chase mascota. Ojalá se le pudiera poner una gorra tal que así y sería perfecto para Chase mascota. Vamos allá con la siguiente tirada de la ruleta. De las opciones que faltan, me gustaría ver a Chase de bebé y esa casilla misteriosa. Como ya sabéis, para que funcione la ruleta, tenéis que darle a like y comentar la palabra Chase. En 3, 2, 1... ¡Venga, venga, venga! ¡Que ruede esa ruleta! ¡Todo guapo! ¡Me encanta esta serie de vídeos! ¡Fijaos, fijaos! ¡Que ya frena! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Se ha frenado en la opción de crear a Baby Chase. Y no puedo esperar más a verlo. ¡Vamos al creador de personajes! Para crear a Baby Chase, vamos a ir reduciendo el tamaño hasta llegar a infante. Como sabéis, no escogemos recién nacido porque las opciones que nos traen no son tantas. Por eso vamos a crear a Baby Chase de infante. El primer paso es escoger el mismo tono de piel y ese es este de aquí. Fijaos que para acertar, este de aquí abajo tiene esta sombra y la piel de Chase no la tiene. Siguiente paso, los ojos, que los tenemos justo aquí en el mismo color. Vamos ahora a buscar unas cejas muy pobladas como las de Chase. A ver si encontramos unas mejores. Estas de aquí son perfectas y lo ponemos en el tono de cabello de Chase. Vamos ahora con la boca. Y como Baby Chase es muy gracioso, está todo el rato sacando la lengua, vamos a poner esta de aquí. El siguiente paso será el peinado. Y este de aquí es perfecto para Baby Chase. Quiero que me escribas en comentarios si tienes hermanas o hermanos. Y ponme si son más pequeños o más mayores que tú. Es el momento de escoger la ropa universitaria. Utilizaremos esta camiseta roja que es igual a la que lleva Chase. Y en la parte inferior vamos a buscar un pantalón largo que sea del mismo tono que el que lleva el Chase mayor universitario. Fijaos que este es perfecto. ¿Y qué os parece si para los zapatos utilizamos estos de aquí, que son muy graciosos, pero los vamos a poner de color blanco? Estos de aquí. Por último, para terminar a nuestro Baby Chase, vamos a ir a la tienda de bebés de Skate. Necesitamos dos complementos perfectos. Uno de ellos es este chupete a juego con la Beacon University. Vamos a ponérselo, ojo, así. Muy bien, Chase. Y lo siguiente, aunque me encantaría que fuera de color rojo, vamos a utilizar esta gorra de aquí, perfecta para Baby Chase.
Y ojo, fijaos que estas zapatillas se parecen más todavía a las de Chase. Vamos a ponérselas. Y aquí lo tenemos. Fijaos qué mono es Baby Chase. Tan solo nos hubiera faltado que esta gorra hubiera sido de color roja y hubiera sido perfecto. Fijaos que si le quitamos la gorra, son iguales. Todo guapo. Ojalá se le pudiera poner esta gorra de aquí. Quiero que puntúes del 1 al 10 a Baby Chase. Y si te has quedado hasta el final es porque quieres descubrir cuál es la transformación misteriosa que oculta el interrogante de la ruleta. Y llega el momento de descubrirlo. Así que dale a like y comenta la palabra Chase porque lo descubrimos en 3, 2, 1... ¿Qué? El interrogante nos hace crear a la versión en villano de Chase. Tenemos que crearlo lo más malvado posible. Así que vamos al creador de personajes. Esto no me lo pierdo. Fijaos, aquí tenemos a la versión buena de Chase y hay que transformarlo a su versión malvada. Para ello, lo primero será cambiar su mirada. Y estos ojos son perfectos y muy sospechosos. Vamos a mantener las mismas cejas de Chase, pero fijaos que ahora su sonrisa se ha vuelto más malvada. Ahora que estamos creando a la versión malvada de Chase, necesito que le pongamos nombre a este villano. Y es posible que aparezca en el próximo episodio de Beacon University. Vamos ahora con un detalle para la versión malvada de Chase, y es que esta versión de Chase odia el color rojo, por lo que vamos a ir al paquete de pago de Chase y en las gorras vamos a personalizarle una completamente negra y beige. Lo siguiente será cambiarle la chaqueta y esta de aquí, con los detalles del equipo de fútbol, es perfecta. Pero ojo, vamos a poner todo negro con los detalles en beige. Para el pantalón iremos al paquete de pago de Amber, que por si no lo sabéis, el Chase maligno también está enamorado de Amber. Y este pantalón encaja perfectamente, solo hay que ajustar los colores. Por último, estas zapatillas son perfectas porque podemos cambiar los colores para completar el conjunto de la versión maligna de Chase. Quiero que puntúes del 1 al 10 esta versión maligna en comentarios. Y aquí los tenemos a todos. ¡Un momento! ¿Y la versión maligna de Chase? ¿Cómo dices? Amigas, amigos, la versión maligna de Chase se ha escapado y ha puesto rumbo en dirección a la Beacon University. Dadle like a este vídeo para que descubramos qué se trae entre manos. Y ahora, si quieres que enfrentemos a la ruleta a otros personajes, por ejemplo, a Alicia Gameplays, a la creadora de Avatar World, a los dos personajes que faltan que son Joy y Lexi, o a cualquier youtuber famoso, ponme en comentarios quién quieres que sea el próximo en enfrentarse a la ruleta. ¿Te imaginas cómo se vería Lexi si fuera un chico? ¿O cómo se vería siendo un bebé? Y no te pierdas lo mejor, porque la ruleta de hoy trae una transformación sorpresa diferente a cualquier vídeo anterior. ¡Tenemos todo listo! Como sabéis, para que funcione nuestra ruleta,
Tenéis que darle like al vídeo y escribir la palabra Lexi en comentarios. Todos juntos en 3, 2, 1... ¡Todo guapo! ¡Mira, Lexi! ¡La ruleta está girando! ¡Venga, venga, venga! ¡Ojo! ¡Empieza a frenar! ¡Y... ¡sí! ¡La opción que estaba deseando ver! Tenemos que crear a Lexi como si fuera un chico. ¡Vamos al creador de personajes! Y aquí estamos. Estoy deseando ver la versión en chico de Lexi. Lo primero que vamos a hacer es escoger el mismo tono de piel que tiene Lexi. Y es este de aquí. Vamos ahora con los ojos y fijaos que los ojos de Lexi son súper característicos. Tienen este tono gris y esta forma única en el juego. Por lo que escoger los ojos para la versión de chico de Lexi va a ser muy complicado, pero lo solucionamos utilizando estos de aquí. Quiero que me escribas en comentarios cómo llamarías a la versión en chico de Lexi. ¿Podría ser Alexi o podría ser Alex? Os leo en comentarios. Para las cejas lo tenemos mucho más sencillo porque estas cejas de Lexi me sirven perfectamente para la versión masculina de la protagonista de los Beacon University. Colocamos el mismo tono de color de cejas y vamos ahora con la boca. Y fijaos porque Lexi tiene este pintalabios de color marrón, pero para la versión masculina vamos a ponerle esta gran sonrisa. Fijaos, para la opción masculina el colorete de Lexi no le queda mal, pero lo eliminamos y pasamos con el cabello. Lexi tiene la parte trasera del cabello por la altura de los hombros en un color oscuro y aquí tenemos la parte delantera. ¡Ojo! ¿En verdad? ¿Si le quito la parte trasera? Pero si así queda perfectamente para la versión en chico de Lexi. Amigas, amigos, lo tenemos. Vamos a utilizar este flequillo para la versión masculina. Recordad que tenéis que escribir el nombre de la versión masculina de Lexi en comentarios. Vamos ahora con la ropa y fijaos que yo tengo todos los paquetes de pago de los Beacon University. Estos paquetes son totalmente personalizables y la ropa del paquete de Lexi es preciosa. Pero como quiero que todos vosotros podáis crear a este personaje en vuestro mundo, vamos a utilizar ropa totalmente gratis. Fijaos en la ropa de Lexi, que lleva el uniforme y una corbata roja. Y para conseguirlo vamos a ponerle esta camisa de policía que tiene la corbata roja y encima vamos a poner la chaqueta de la Universidad Beacon y queda perfecto para la versión masculina de Lexi. El siguiente paso son los pantalones y Lexi tiene una falda personalizada en color rojo. Pero nosotros vamos a utilizar el pantalón largo gratuito en el mismo color que la chaqueta de Beacon University. Para los zapatos sí que vamos a utilizar los mismos de Lexi. Oye, perfectamente podría ser el hermano gemelo de Lexi. Está quedando genial.
El último detalle va a ser colocarle la boina de la Beacon University. Y aquí tenemos a la versión masculina de Lexi. Quiero que la puntúes del 1 al 10 en comentarios. ¡Todo guapo! Hemos creado a la versión masculina de Lexi. Y la verdad es que se parece muchísimo. Recordad escribir en comentarios cómo llamaríais a la versión masculina de Lexi. Y ahora todos preparados porque vamos con la segunda tirada de la ruleta. Como sabéis, para que funcione hay que darle a like y escribir la palabra Lexi en comentarios. Quiero saber cuántos de vosotros habéis visto el episodio de Amber y el episodio de Chase. Os leo en comentarios. La ruleta gira en 3, 2, 1. ¡Ojo! Comienza a girar y girar y girar. Y sin duda, esta es mi parte favorita. ¿Está frenando? ¡Sí! ¡Bien! Ha caído en la versión de Lexi de mascota. Esta es una de mis secciones favoritas. Las versiones de Amber y de Chase en mascota quedaron preciosas. Vamos a por la versión en mascota de Lexi. Y ahora que estamos en el creador de mascotas, quiero que me escribas en comentarios si tienes mascota y cómo se llama. La versión en mascota de Lexi puede ser un perro, un caballo o un gato. Y tú lo decides en comentarios. Escribe si quieres que sea un perro, un caballo o un gato. Yo lo tengo clarísimo. En esta ocasión, Lexi va a ser un gato. Pero fijaos que ya he comprado la versión perfecta para Lexi. Y es este gato que no tiene pelaje. Es un gato egipcio. Es increíblemente precioso y encaja a la perfección con Lexi. Fijaos que el tamaño adulto ya es bastante pequeño, así que si cogemos al mini, no lo vamos a encontrar dentro del juego. Así que escogemos adulto. Vamos ahora con el color, y esta es la mejor parte, porque vamos a escoger un color que se parezca al tono de piel de Lexi, que es este de aquí. El siguiente paso será escoger el tipo de manchas que tiene el pelaje. Y a mí sin duda el que más me gusta es el que no tiene ninguna mancha. Vamos ahora con los ojos y tenemos que encontrar el mismo tono que los ojos de Lexi. Y fijaos que este gris claro de aquí es perfecto. Y lo mejor en los gatos es que tenemos una variedad de ojos enorme. Fijaos cuántos hay. Ahora solo tenemos que buscar los que más se parezcan a los ojos de Lexi. Y estos de aquí tienen la misma forma. ¡Madre mía! Pero sí es Lexi en gato. El siguiente paso es elegir la boca perfecta. Y esta de aquí, que tiene media sonrisa, es ideal para la versión en mascota de Lexi. Quiero que puntúes del 1 al 10 en comentarios qué te parece esta Lexi gatita. Que por cierto, no tiene nombre. Para dejar a la versión gatita de Lexi perfecta, necesitamos esta pesa de la escuela. Una vez tengamos la pesa, vamos a la tienda de mascotas. Colocaremos la pesa en este gatito y así conseguiremos la llave que nos abre los accesorios para gato. Fijaos que aquí hay un montón de collares para gato
Y este de aquí es perfecto porque va a juego con el sombrero de los Beacon University. Si llevamos el gato de Lexi con este disfraz, ¿le da algo? Seguro que nos dice que es un crimen contra la moda. Mejor lo dejamos en la tienda. ¡Oh! Fijaos qué bonita pareja. La versión en gato de Lexi es igual que ella. Quiero que la puntúes del 1 al 10 en comentarios. Y me ha gustado tanto esta versión que la Lexi felina va a ser la encargada del próximo lanzamiento de la ruleta. Ya lo sabéis, para que funcione hay que darle a like y comentar la palabra Lexi. Vamos con la tercera tirada de la ruleta. Venga, Lexi gatita, ¿estás preparada? En 3, 2, 1... ¡Allá va! ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¡Gira, gira, gira! ¡Ruleta! ¡Ojo! Y ahí está frenando, que va a caer. ¡Ojo! ¡Sí! Es la versión de Baby Lexi. Estoy deseando ver cómo sería Lexi en bebé. Así que vamos al creador de personajes. Para poder crear a la versión de Lexi en bebé, vamos a reducir el tamaño del personaje hasta infante. Y no lo reduzco más porque fijaos que un recién nacido no tiene mucho donde elegir en la ropita. Y si quiero ropita universitaria como la que lleva Lexi, tan solo podría escoger esta de aquí, aunque es preciosa. Por lo que vamos a escoger la versión de infante. Lo primero, como sabéis, es escoger el tono de piel de Lexi. Vamos ahora con los ojos. Y tenemos que encontrar los más parecidos posibles para Lexi. Primero será escoger el mismo color de ojos. Y ahora no tenemos los ojos de los Beacon University. Pero, ¿qué os parece si utilizamos estos de aquí, que son perfectos para Lexi? El siguiente paso será utilizar estas cejas de aquí en un color negro oscuro, justo este de aquí. Un poquito de rubor en las mejillas para nuestra Baby Lexi. A ver cuál queda mejor. Creo que va a ser este de aquí. Y llega la hora de escoger el peinado perfecto para nuestra querida Lexi. Fijaos, este de aquí se parece mucho a el flequillo que tiene Lexi. Y como todavía es muy pequeña, no le ha crecido el cabello hasta los hombros. ¡Está quedando preciosa! Vamos ahora con la ropita. Y fijaos, como sabéis, tengo todos los paquetes de pago disponibles. Si tú también quieres tenerlo, escribe en comentarios: Juanvi, quiero ser jugador VIP. Este jersey sería perfecto para la versión universitaria de Lexi bebé. Pero vamos a cumplir con las normas y vamos a utilizar solo ropa gratuita. Así que esta camiseta de aquí, en el color que lleva el chaleco de la Lexi universitaria, es perfecto. Vamos ahora con el pantalón y no hay faldita. Pero vamos a ponerle un pantalón corto en el color rojo de la Universidad Beacon y lo mismo con los zapatos en el mismo color que tiene Lexi. Vamos a ponerle unos calcetines en color blanco simulando las medias que tiene Lexi. Y aquí la tenemos, la versión de Baby Lexi. Fijaos, es súper mona y se parece a Lexi de verdad. Quiero que puntúes del 1 al 10 la versión de Baby Lexi
en comentarios. Es súper bonita. Y llega el momento más esperado del vídeo. Vamos a resolver cuál es esa casilla misteriosa que esconde la ruleta en el vídeo de hoy. Así que si quieres saberlo, dale a like a este vídeo y comenta la palabra Lexi en 3, 2, 1... ¡Un momento! ¿Qué? Que la casilla misteriosa nos hace transformar a Lexi en su versión de pobre. ¡Madre mía! No sé cómo se lo va a tomar Lexi, porque es millonaria desde el nacimiento. No os lo perdáis porque empieza la transformación. ¡Vamos al creador de personajes! Aquí tenemos a la versión rica de Lexi. Y lo primero que tendremos que hacer es ir al apartado de regalos y en la primera pestaña, al final del todo, encontramos el paquete gratuito que se llama Clinker. Lo reclamamos y atención, vamos a sacar a nuestra Lexi rica porque comienza la transformación. Fijaos, en este paquete los objetos hacen lo contrario a lo que dicen. Por ejemplo, este jabón, al utilizarlo, ojo, en vez de limpiar, ensucia. Y este champú del pelo, en vez de limpiar el peinado, ojo, lo ensucia por completo. Es ideal para nuestra versión pobre de Lexi. Y fijaos lo que pasa al utilizar el cepillo de dientes. No os lo vais a creer. ¿Pero qué? ¿Qué boca más sucia, Lexi? Volvemos al creador de personajes. Y la verdad que esta boca tan sucia creo que prefiero mantener otra de las opciones del creador de personajes, como esta de aquí, que está un poco triste porque ha pasado de rica a pobre. La Lexi actual es tan pobre que ha tenido que vender sus pendientes, que son perlas enormes, y ahora solo le da el dinero para comprarse unas muy pequeñitas. Pero Lexi antes muerta que sencilla, por lo que vamos a dejarle estas mini perlas de pendientes. Cada like en este vídeo será $1 para la Lexi pobre. A ver si conseguimos que sea millonaria. El siguiente paso es la ropa. Y esta camiseta, que está rota, es perfecta para la Lexi pobre. Vamos ahora con el pantalón. Y como Lexi no tiene dinero para comprarse una falda universitaria, se la ha hecho ella misma con una tela que ha encontrado. El presupuesto no da para zapatos, así que Lexi va a ir en calcetines, que la verdad están un poco sucios de caminar por el suelo. Y con esto hemos completado a la versión pobre de Lexi. Quiero que puntúes del 1 al 10 si parece que esta versión de Lexi es pobre. ¡Ay, la leche! Pero si son iguales, pero en versión pobre y versión rica. Madre mía, podríamos hacer una serie de que son gemelas separadas al nacer y una vive como pobre y otra hermana como rica. Si te encantaría ver el vídeo de las gemelas rica y pobre separadas al nacer, dale a like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Hemos jugado a la ruleta con Amber, también con Chase y ahora con Lexi. Escribe en comentarios quién quieres que sea el próximo en enfrentarse a la ruleta. ¿Será el turno de Joy, la última integrante de los Beacon University?
O también podemos hacerlo, por ejemplo, de Alicia Gameplays. Será súper gracioso ver a Alicia como si fuera un chico. Le llamaría Alicio. Ahora sí, amigas y amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.